Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 15 de febrero de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, el programa de cine. El programa, bueno, de cine no solo, ¿eh? Como ya bien sabéis, también caben series, caben documentales y caben hasta anuncios. Hoy, por cierto, tenemos un anuncio buenísimo, bastante reciente, por cierto, del año pasado, que nos trae John de Ipuzcoa. Pero bueno, eso vamos a esperar al final del programa para escucharlo, para escuchar tanto a John como al anuncio, porque me lo he descargado y vamos a poder escuchar un anuncio de estos. No sucede con todos, pero algunos, aparte de verse, se pueden escuchar y no pierden demasiado. Bien, el programa este del Contraplano, los habituales ya lo sabéis de qué va. Vosotros proponéis unas cuantas películas o series o documentales o anuncios y yo me limito pues a darles paso y a comentarlas si la película la conozco, cosa que no siempre sucede. En el caso de que queráis hacer una crítica negativa, no hay problema, va a pasar también, siempre y cuando sea educada, obviamente, y para prevenirnos de que no veamos esta película o esta serie porque es muy mala. Bueno, en el caso de que queráis participar, cosa a la que yo os invito, por supuesto, tenéis que hacerlo a través de WhatsApp, el WhatsApp normal de La Contra, el de todos los programas, notas de voz, ya sabéis, las críticas cinematográficas tienen que durar pues lo mismo que el resto, 1 o 3 minutos más o menos. Si os queréis tomar un poco más de tiempo, no hay problema. Hacer una crítica a veces requiere elaborarla bien, es decir, que no sea excesivamente larga, pero tampoco excesivamente corta, que algunas que me llegan pues es que duran 30 segundos, que no da tiempo casi ni a enunciar la ficha de la película, es decir, la película en sí, el título, el director, los actores, etcétera. Pero bueno, que nos aproveche, es decir, que nos invite a verla o a no a ver la película en cuestión. El número de WhatsApp al que tenéis que enviar esto es apuntadlo bien, es el 690-827909. Ya sabéis, notas de voz que duren entre 1 y 3 minutos y sobre todo que se escuchen bien. Y ahora ya, dicho esto, pasamos al contraplano. Empezamos con Agustín, que nos trae un clásico, bueno, un súper clásico es este, que creo que a estas alturas todos hemos visto, pero que todavía no había pasado, a pesar de que este programa venía en vivo, se lo hacemos ya desde hace 3 años, todavía no había pasado por el contraplano. Hola Fernando, yo traigo para el contraplano un clásico del cine musical titulado El Mago de Oz, de Victor Fleming del año 1939, nada menos que hace 80 años. Es una película, un cuento fantástico que disfrutan tanto niños como mayores. Un cuento de aventuras lleno de humor, buena música, magia, alegría y terror. Es, está llena de metáforas y símbolos, como el viaje iniciático a la ciudad Esmeralda, el poder especial del mago de Oz, la bruja mala del oeste, la bruja buena del norte, y los compañeros de viaje, el espantapájaros en busca de un cerebro, el hombre de hojalata en busca de un corazón, y el león cobarde en busca de coraje, que se unen al viaje de Dorotea al país de Oz para poder retornar a su casa de la que se ha perdido. En esta película, la apuesta de la Metro Goldwyn Mayer para competir en su día con la Disney, que triunfaba en ese momento, con Blancanieves y Pinocho. Es, la película fue valorada por la crítica, de hecho le dieron Oscar a la música y a la mejor canción, pero fue un fracaso monumental en taquilla, yo creo que se adelantó a su época y bueno, tiene momentos inolvidables como escuchar Over the Rainbow por una acertada y joven Judy Garland. Eh, la película acaba con esa frase mágica que dice Judy Garland, de que en ningún sitio se está como en casa, como que es el resultado de la sabiduría conseguida en el viaje iniciático al país de Oz, volver a las propias raíces y a descubrirte a ti mismo. Bueno, saludos
de Agustín, a todos los cinéfilos, hasta pronto. Bueno, del Mago de Oz poco se puede decir, pues porque esta película es muy famosa. Supongo que todos vosotros ya la habréis visto, si no unas cuantas veces, y quien no la haya visto no sé a qué espera, porque es un clásico de la historia del cine, figura entre no sé, en todas las clasificaciones de 100 películas que deberías haber visto ya, los de las 100 obras maestras de la historia del cine, etcétera, 50, tal, pues siempre aparece esta película del Mago de Oz. Es una película ya antigua, como bien ha dicho Agustín, tiene nada más y nada menos que 80 años, bueno, 81 va a hacer ahora, en 2020, se estrenó en el verano de 1939, y se basa en una novela fantástica. La película en sí es fantástica, es una novela de un autor llamado Frank Baum, un autor bastante famoso, un autor de cuentos infantiles que fue muy famoso, muy leído a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. De hecho, esta fue su obra magna, esta y todas las secuelas que fue escribiendo. Esta obra se vendió en Estados Unidos, especialmente en el mundo anglosajón, muchísimo a principios del siglo XX. Vamos, apenas había un solo niño que no conociese la historia del Mago de Oz en los años 20, en los años 30 del siglo pasado. Ahora la conocemos, pero no tanto sobre todo a partir de esta película, no tanto por la obra de Baum en sí, como por la película, esta de la que nos ha hablado Agustín. Pero bueno, el hecho es que Baum, la obra que le consagró fue El Mago de Oz, The Wizard of Oz, que es como Oz es un país que él se inventa, que es como se titula en inglés. Y bueno, pues como tuvo tanto éxito, Baum decidió estirar al máximo la historia y creó un universo propio, que es el mundo de Oz, que cualquiera cuando es niño pues más o menos lo conoce, y esto pues le dura hasta que es mayor. Son de estas películas y de estas historias, de estos mundos fantásticos que todos de niños recreamos y que después ya nos duran toda la vida. Bueno, pues para el mundo de Oz, o el universo este de Oz, Baum creó creo que 14 novelas distintas, una barbaridad. Estuvo ya el resto de su vida escribiendo novelas sobre Oz. Así pues tenemos la primera, que es El Mago de Oz, y luego vinieron muchas más. El Espantapájaros de Oz, que es otra, El Camino a Oz es otra, La Princesa Perdida de Oz, en fin, y así hasta 14. En fin, lo que hizo la Metro-Goldwyn-Mayer en el año 39 fue tomar la primera de las novelas. No hizo ninguna más, No hizo ninguna más porque es que no le funcionó en taquilla, como bien nos ha comentado Agustín. Tomó la del Mago de Oz y la adaptó, y lo hizo además sin escatimar en medios. La Disney en aquel momento, esto también nos lo ha comentado Agustín, estaba pegando muy fuerte y quería ponerse por encima. Los de Metro-Goldwyn-Mayer, con una historia que todos los niños de Estados Unidos conociesen bien y que además se pudiese exportar fácilmente, y que, sobre todo, y esto es importante, meterse por primera vez en la historia del cine con una gran producción infantil, con actores, no en dibujos animados, que fuese en color y que fuese sonora. Estamos hablando del año 39. El cine en sonoro tenía poco más de 10 años, y el cine en color nada. No llegaba ni a 5 años lo que se venían haciendo películas en color, por lo tanto era todo un desafío artístico y un desafío tecnológico. A finales de los años 30, Disney puso de moda adaptar cuentos infantiles. Esto no se había hecho pero sin demasiado éxito, y en este momento, en el año 37 exactamente, Disney lanzó un largometraje. Disney hacía dibujos que se emitían en los cines, en los Nickelodeones, los grandes personajes como el Pato Donald o Mickey Mouse ya habían nacido, y lo que hizo fue adaptar un cuento de los hermanos Grimm, concretamente Blancanieves y los 7 enanitos, que todos hemos visto, si no 1000 veces, y aquello fue un exitazo. Pero un exitazo bestial en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Ganaron muchísimo dinero, millones y millones de dólares. Multiplicaron, no sé si por 300 lo que les había costado en taquilla, estoy hablando, lo que les había costado la producción. Se hicieron de oro. Walt Disney se hizo de oro con Blancanieves y los 7 enanitos. Y además de eso, no solo fue una película, la de Blancanieves, muy popular, sino que a Disney le puso en órbita, es decir, le consagró como un gran director de cine, como una de las personalidades más reconocidas en Hollywood, etc. Hasta entonces había sido un simple animador, bueno, no tan simple, ya era muy famoso antes de Blancanieves, pero en este momento pasó a estar entre los más grandes, un tipo que era capaz de hacer todo un largometraje con dibujos animados. Oye, esto, nos parece algo normal, y no ya con dibujos animados, con animación por computerizada, pero en 1937 aquello era toda una novedad.
los niños que llegaban a los cines se quedaban alucinados cuando veían aquello. Bueno, los niños y los mayores. Una película larga, un largometraje, hora y media, en el que había sido completamente dibujado, que Disney había dado, bueno, la historia de los hermanos Grimm, pero había llenado de contenido a los personajes. De hecho, ahora cuando pensamos en muchos cuentos, concretamente este de Blancanieves, siempre que pensamos en la propia Blancanieves, nos viene a la cabeza lo que dibujó Walt Disney. Ya está, no olvidemos que los hermanos Grimm se habían limitado exclusivamente a escribirlo y a partir de ahí pues los ilustradores habían creado un montón de Blancanieves, pero la que ha terminado quedando en nuestro imaginario, en el imaginario colectivo, ha sido la que hizo Walt Disney para esta película. Y luego el hecho mismo, ya la música, etcétera. Era toda una novedad. Así que la Metro decidió atacar por ahí, pero no con animación, que no era su especialidad. Todo lo contrario, la Metro era un estudio de cine, mientras que Disney ya nació como un estudio de animación. Entonces tenía que ir por los personajes de carne y hueso. Para eso necesitaba una buena historia y que fuese conocida por todo el mundo, es decir, una historia con gancho y que el público la reconociese en el acto, que no hubiese que explicarle gran cosa, y El Mago de Oz era perfecto. Creo que la novela en sí había salido como a finales del 19, principios del 20, es decir, que estamos en el 39, pues llevaba ya en el mercado esa novela unos 40 años y todos la conocían. Pero claro, aquello iba a ser complicado, porque si iba a ser con actores había que caracterizarlos para empezar y que fuese de una manera creíble y bien hecha, no una chapuza, no ponerles unos disfraces. Luego había que recrear un mundo entero, el mundo de Oz. Las aventuras no tienen lugar en nuestro mundo, en el mundo real, sino en un mundo paralelo. Y esto no bastaba con pintarlo, como el caso de Blancanieves y los 7 enanitos. Bueno, a fin de cuentas, la ilustración tenía esa ventaja. Puedes crear el mundo que te dé la gana. Bueno, desde los años 90 también se puede crear el mundo que nos dé la gana con estas animaciones computerizadas. Pero bueno, en aquel entonces era la única manera de crear cualquier cosa. El caso de Metro aquí se metió en un problema, porque tenía que crear un mundo desde cero y que además fuese creíble, que no pareciese aquello un decorado barato de parque de atracciones. Oz no era tan sencillo de recrear. Oz es un país fantástico, en el que viven personajes un tanto extraños. Magos, por ejemplo, el mago de Oz, brujas, la bruja del Este, luego personajes que no están extraídos del mundo real, no sé, el hombre de hojalata, el espantapájaros, el león, el león antropomorfo. Vamos, que a la única que no había que caracterizar, que había que disfrazar, era la protagonista, una niña llamada Dorothy Gale, que en la película interpretó Judy Garland. Era un poquito mayor ya para el papel que le dieron, no sé si tenía ya 13 años, una cosa así, pero bueno, dio el pego. Algunos se quejaron, que les parecía demasiado mayor porque lo que había escrito Baum para Dorothy, para la Dorothy de la novela original, era una niña más pequeña. Luego había otro problema, y es que aquello tenía que hacerse en color, obviamente. No se podía hacer una película de este estilo si se quería, sobre todo, competir con Walt Disney, hacerla en blanco y negro. A pesar de que prácticamente todas las películas del año 1939 eran en blanco y negro, aunque ese año el Oscar se lo llevó, lo que el viento se llevó, que también era en color. Pero bueno, que era la última tecnología. Hoy nos parece lo normal ver en color. Es por defecto. Pero en el 39 era algo francamente excepcional. La primera película rodada íntegramente en color fue una que se llamó Becky Sharp, en el año 1935. Es decir, solo 4 años antes de que se estrenase esta película, por lo que se trataba de algo casi revolucionario. O sea, hay algo de cine en color previamente a Becky Sharp, pero es cine coloreado, no cine rodado en color. Claro, y como tal, era algo nuevo, el Technicolor era bastante caro. Así que entre unas cosas y otras, la película salió, pues eso, se les fue el presupuesto hasta los casi $3 millones. $3 millones de la época. Hoy con $3 millones en Hollywood no pagan ni al actor protagonista, pero en aquel entonces, si ajustamos la inflación, es muchísimo más dinero. Vamos, un auténtico dineral que había que recuperar en taquilla, lógicamente. En el año 39 no existía la difusión por DVD y Blu-ray, no había plataformas digitales, no había nada de eso, no se había inventado todavía ni el merchandising para las películas de cine, por lo tanto todo se tenía que recuperar, hasta el último centavo se tenía que recuperar en la taquilla de los cines. Pero allí no lo consiguieron recuperar ni siquiera del todo. La película fracasó en los cines, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, recaudó mucho menos de lo esperado y cerró con pérdidas. Es decir, fue todo lo contrario a lo que había sucedido con Blancanieves, la que
Walt Disney se había hartado, le salía de ganar dinero, le salía el dinero por las orejas. En este caso no fue así, la Metro se dio un batacazo considerable. Al año siguiente, luego, esto fue ya en 1940, la ceremonia de los Oscars se quedó sin el premio a la mejor película. Se lo dieron a Lo que el viento se llevó, que os decía antes que, por cierto, había dirigido el mismo tipo. Eso es curioso. Ese año, el director, que es Victor Fleming, había dirigido la película esta con la Metro, con la película del Mago de Oz, y había dirigido también Lo que el viento se llevó. Esto es muy poco común, pero vamos, aquel año sucedió. Bueno, pues el hecho es que no se llevó, la nominaron a mejor película, pero no se lo llevó, y hubo de conformarse, bueno, pues con un par de Oscar menores. La mejor canción, que es muy famosa, la de Over the Rainbow, y a la banda musical. Vamos, la cosa quedó ahí como un mal trago. La Metro tomó las lecciones pertinentes de lo que le había sucedido hasta ya mediados de los años 50, es decir, 15 años más tarde de su estreno, cuando ya en ese momento, pues no todos, pero casi todos los estadounidenses tenían un televisor o se lo estaban comprando, y estaban ya las grandes cadenas emitiendo películas, etcétera. Bueno, pues empezaron a pasarla, esto creo que fue en el 55 o el 56, empezaron a pasarla por televisión. Y lo hicieron antes de Navidad. Y a partir de ahí ya se convirtió en algo así como una tradición. Una tradición que se mantuvo muchísimos años, bueno, durante medio siglo, hasta hace relativamente poco tiempo, bueno, hasta que la gente dejó de ver películas en televisión, de la televisión en abierto, por lo menos, que esto es de hace cosa de aproximadamente unos 10 años. Pero si conocéis a un estadounidense, que tenga cierta edad, por supuesto, de que no sea un crío, y le preguntáis por El Mago de Oz, os dirá, bueno, es una clásica película de televisión de las Navidades. En fin, como veis, es un título mítico, con una gran historia detrás. A su protagonista, Judy Garland, esto la catapultó al estrellato. Luego esta mujer tuvo una vida bastante tormentosa, se terminó muriendo por una sobredosis ya en los años 60. Luego su director, que es Victor Fleming, pues estaba ya en la recta final de su carrera. Hizo ya sus últimas películas son de los años 40, pero vamos, ese año consiguió algo inaudito, consiguió ser el protagonista absoluto de los Oscar. Se hizo con 11 estatuillas entre las dos películas, la de Lo que el viento se llevó, que fue la que más, y esta El Mago de Oz, y 17 nominaciones por las dos películas, es decir, algo que creo que no se ha vuelto a repetir. Continuamos con Leonardo de Colombia, que nos trae un documental que ya pasó por aquí en el último Contraplano hace 2 semanas, pero que bueno, que es un documental que creo que ha visto bastante gente, lo están dando de hecho por Netflix, y ahí seguirá mientras los de Netflix quieran mantenerlo, y que, bien, ha creado cierta polémica. Yo ya di mi opinión la semana pasada, pero bueno, vamos a escuchar a ver qué nos cuenta Leonardo. Quería recomendarte un documental para el Contraplano, para tu programa del Contraplano. Este documental se llama en español Nada es privado y en inglés se llama The Great Hack. Es producido por Netflix, es un documental producido por Netflix. ¿De qué trata? Principalmente trata de todo el escándalo que hubo por Cambridge Analytics. Tú hiciste hace unos meses un programa al respecto, por eso también te lo recomiendo. Y trata de analizar qué fue lo que pasó en Cambridge Analytics, cómo intervinieron ellos tanto en la elección de Trump como en la campaña del Brexit. Lo que hacen ellos, pues utilizan testimonios de ex empleados de Cambridge Analytics que han revelado cómo funciona y cómo se hizo toda esta cuestión. Al margen de que si es legal o ilegal lo que hicieron, a mí me llamó mucho la atención porque yo soy físico, pero trabajo con programación y con aplicaciones de Facebook y con aplicaciones en línea. Entonces me llamó la atención porque pensé que era algo, que iban a comentar algo técnico, pero el enfoque pues del documental es más bien político, es como más propagandístico y sobre todo que abre la puerta a una teoría de la conspiración, es decir, que estamos bajo una gran conspiración. Y no me gustó porque se centra en el hecho de que gracias a la data de que tenía disponible Cambridge Analytics de Facebook de las personas, tenían un perfil psicológico completo
y que gracias a tener esos perfiles se pudo hacer una manipulación total de la mente de las personas. Incluso dentro de los testimonios, una de las personas que compareció ante la comisión de parlamentarios estadounidenses y que fue empleada de Cambridge Analytics, habla de la figura de que esa tecnología no es una tecnología de publicidad, sino que es una tecnología de arma psicológica, que es una cosa que se utiliza en las guerras y no en la publicidad. No me gusta porque, ¿qué es lo que yo veo? Que pues no le salieron bien las cosas a esas personas, están disgustados con el Brexit, están disgustados con el que Trump sea presidente, y la única manera, es lo que yo siento, la única manera en que ellos interpretan que esto haya sucedido es que hubo una especie de lavado de cerebro a las personas a través de Facebook, y que por eso, gracias a que les lavaron el cerebro a través de un arma psicológica, sucedieron estas dos cosas, que pueden que a uno no le gusten o no le gusten, ¿sí? Pero ellos lo interpretan así a través de ese documental. Siento que pues simplemente es la manera de explicar ellos cómo pierden una elección y que la culpabilidad no es de que la otra parte no hizo campaña o de que las cosas en democracia no han salido bien, sino que es un lavado de cerebro. Te lo dejo para el contraplano. Muchísimas gracias, Fernando, y seguimos muy atentos a todo lo que tú produzcas, que es de altísima calidad. Muchas gracias. Como os decía, este documental de Netflix ya nos lo recomendaron en el contraplano anterior. Me hice un comentario sobre el mismo. Vamos, lo tenéis en el archivo a la distancia de una semana. De una no, pero sí de dos semanas de programas. Pero vamos, como dije entonces, más que el gran hackeo, este documental tuvo 2 títulos en español. Cuando lo lanzaron, por lo menos en España, no sé en Netflix, en Hispanoamérica, pero cuando lo lanzaron, el título original era Nada es privado. ¿Vale? En inglés se llamaba The Great Hack y al final, luego, unas semanas más tarde, lo cambiaron por un título en español que se correspondía más con el título en inglés, es decir, El Gran Hackeo. Pero a mí me gustaba más el título Nada es privado, es un título más pegadizo. Lo ves y automáticamente le das al botón para vértelo. El Gran Hackeo, no sé si en Hispanoamérica utilizan el término hackear, como lo utilizamos en España, que está tomado directamente del inglés, supongo que sí, ¿no? Son de estas palabras que han nacido con el uso de la informática y de Internet, que al final pues han caído como una tormenta sobre el español y sobre todas las variantes de español. Pero bueno, el hecho, como os decía la semana pasada, es que este documental, que se titula El Gran Hackeo, y al final debieron titularlo algo así como La historia de Brittany Kaiser o La triste historia de Brittany Kaiser, porque todo gira en torno a ella. Kaiser evidentemente tiene mucho que decir sobre este tema, pues porque lo conoció de cerca, bastante de cerca. Ella trabajó para la matriz de Cambridge Analytics, pero claro, no es la única para hablar de esta historia. No sé, yo eché en falta más puntos de vista, que es lo mínimo que le pides a un documental. Un documental que pretende, un documental además de alto presupuesto, como es que no fue por dinero, vamos, que podían perfectamente haber entrevistado a más gente, etcétera. Pero bueno, lo decía la semana pasada, parecía una especie de testigo, de testimonio propio de Brittany Kaiser explicándose como siendo ella juez y parte, más o menos. Respecto al documental en sí, pues a ver, la historia en sí, lo que comenta el documental sobre los datos y el uso de los datos. A ver, el mensaje es que están utilizando los datos contra nosotros. Pero claro, es que son datos que libremente nosotros damos a las redes sociales, que no nos los han robado. Son datos sobre nosotros mismos y nuestros gustos. Y luego esos datos, pues, tal y como expone en el documental, y yo no dudo que sea así, porque además ha quedado acreditado con el caso de Cambridge Analytics, luego se utilizan para adulterar los procesos electorales, dirigiendo bien los mensajes a la gente. No estamos hablando de fraude electoral, sino de cómo Facebook te conoce, sabe qué sensibilidades políticas tiene y te dirige un tipo de mensajes cuando hay una campaña electoral, ya sea la campaña de un referéndum, como es el caso del Brexit. A ver, el dueño de esos datos, en este caso Facebook, pero podría ser Twitter o cualquier otra red social, puede comprometerse a no venderlos dentro de la letra pequeña del contrato.
pero siempre los podrá utilizar él. De hecho, los utiliza, porque si no los utilizase, el servicio no sería gratis. Los utiliza para colocarnos publicidad. A fin de cuentas, no hay tanta diferencia entre decirte que compres ese vuelo a París que andas buscando. Ya sabéis que los anuncios en Google y en Facebook te persiguen. Basta con que un día hayas visto un vídeo o hayas visto un artículo sobre París y automáticamente al día siguiente te empiezan a aparecer anuncios de Iberia, de Air France a la derecha mientras estás leyendo el periódico que te dicen que ir a París es baratísimo, que está de oferta y que lo haces esta semana o ya olvídate del resto del año. Bueno, pues no hay tanta diferencia entre eso y decirte que tal o cual candidato está dispuesto o te promete abaratar los vuelos si gana las próximas elecciones. Como veis, están íntimamente relacionados. Nosotros les facilitamos una serie de datos, de preferencias, muchas extraídas de la simple navegación que hacemos todos los días. Es decir, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, existen porque les damos algo a cambio que luego ellos emplean, es decir, con lo que luego ellos hacen dinero. De lo contrario, pues subir vídeos a YouTube o poner comentarios en Twitter o subir las fotos de nuestras últimas vacaciones a Facebook no sería gratis. Hoy es gratis, además es gratis sin límite. Podemos tener todo el álbum familiar de toda nuestra vida metido en Facebook sin coste alguno. Entonces, en ese caso nos tendrían que cobrar una suscripción, como otros servicios que hay que tienen una suscripción y a cambio pues no te andan poniendo publicidad ni nada que se le parezca. Bien, seguimos con Reinaldo, que nos trae una comedia negra británica. Hola Fernando, tengo una recomendación para El Contraplano. Es una película de 1994 dirigida por Danny Boyle llamada en España Tumba Abierta y en Hispanoamérica, como la conocí yo, Tumbas al ras de la tierra. Es una comedia con suspense que va de unos jóvenes escoceses llamados Alex, David y Juliet, que comparten un piso en Glasgow y necesitan un compañero más. Por lo que estos compañeros hacen entrevistas buscando ese nuevo inquilino. Muchas de ellas mofándose de los necesitados. Una vez que consiguen a la persona que da con el perfil y este se instala, en la película ocurre un suceso con el nuevo huésped que hace entrar a los otros compañeros en una disyuntiva. Y la decisión que toman a partir de ahí conlleva unas consecuencias que va a alterar tanto la convivencia de los compañeros de piso como sus personalidades. Y esto se vuelve bastante trágico. Se puede decir que en esta película la primera parte es bastante cómica y poco a poco se va poniendo bastante sombría. En la película la banda sonora está bastante buena, bueno, como en la mayoría de las películas de Danny Boyle, y además se hizo con un presupuesto bajo, logrando en su momento recaudar más de lo esperado. Esta es la ópera prima de Danny Boyle y de las primeras películas que seguramente hicieron dos actores que hoy en día son bastante buenos, como Ewan McGregor y Christopher Eccleston. Las actuaciones de los dos realmente muy buenas. Bueno, McGregor posteriormente trabajaría unas cuantas veces más con Boyle, incluyendo Trainspotting, que quizás fue la peli que le dio a Ewan McGregor el salto a la fama, y quizás también al mismo Danny Boyle como director. Y no sé si esta peli ha pasado por El Contraplano, pero también es una peli que podría ser merecedora de una autocrítica. Bueno, esta es mi recomendación para los que les gusta el cine negro, sobre todo. Un saludo. Pues no he visto esta película, Reinaldo, y por lo que me cuentas sé que existían, pero vamos, nunca la había visto. Pues lo que me cuentas está muy bien y seguro que lo está. Danny Boyle, seguramente algunos no le conoceréis por nombre, pero vamos, es un director muy famoso. Bueno, es famoso por haber dirigido Trainspotting, las dos, por supuesto. También dirigió Slumdog Millionaire, que fue esta película que se llevó el Oscar, tan famosa hace 6 o 7 años. Esta de la que nos habla Reinaldo, que se titula en España, se tituló Tumba Abierta,
Pues al parecer es su ópera prima, la ópera prima de Danny Boyle, quiero decir. Y por lo que se ve, pues ya apunta maneras, porque Trainspotting es una comedia negra como un piano, bueno, es la comedia negra por antonomasia, y el protagonista también es el mismo, es Ewan McGregor. McGregor es un actor escocés que en aquel momento, a mediados de los 90, no era conocido. Lo que le hizo conocido fue Trainspotting, no esta Tumba Abierta, no sé si en el Reino Unido, pero digo en el resto del mundo, y luego ya posteriormente a eso, pues McGregor ha hecho una carrera muy exitosa, tanto en el cine británico como en Hollywood. Pero la película que le catapultó fue Trainspotting. A partir de ahí, Trainspotting es del 96, bueno, pues ya me saltó al cine estadounidense y después se ha convertido en uno de los actores británicos más famosos de nuestro tiempo. Creo que lo que terminó de consagrarle fue interpretar a Obi-Wan Kenobi, la primera de la segunda fase de Star Wars, que lo hacía el Obi-Wan Kenobi de joven. Pues nada, ahí dejo la película, que ya he dicho que no la he visto. En España se tituló Tumba Abierta y en Hispanoamérica, como bien nos dice Reinaldo, se tituló Tumba a ras de tierra. Su título original en inglés, de cualquier manera, por si queréis buscarlo, es Shallow Grave. Así que os pongo el enlace en mi página web, en la entrada del contraplano de esta semana. Muy bien, pues vamos ahora con John, que nos trae un anuncio, como os he dicho antes, un anuncio fabuloso del año pasado. Y que la verdad es que da gusto verlos, son los de Campofrío desde hace varios años, sobre todo el del 2018, y la tienda LOL. Me encanta, simplemente me encanta, o sea, de principio a fin me la habré visto ya no sé cuántas veces y es una gozada cómo utilizan el humor, cómo utilizan lo de la corrección política para darle la vuelta, todo, es estupendo. No doy más detalles por si alguien no lo ha visto, porque es que son muchos gags dentro del mismo anuncio, pero merece la pena verlos todos los... No sé en qué año empezaron exactamente con los humoristas, pero ese homenaje a Chiquito de la Calzada es estupendo. Pues sí, John, el de la tienda de chistes es la tienda LOL, que eso de LOL es algo que si nos lo hubieran dicho hace 15 años no hubiéramos sabido ni que nos decían, ¿no? Es sinónimo de reírse, pero de reírse a carcajadas, además, es de reírse alto, es un acrónimo en inglés. Bueno, pues este es un anuncio magistral, de estos que no te cansas de ver una y otra vez. El anuncio tiene ya un año, es de las Navidades de 2018 a 2019, pero vamos, que es totalmente intemporal. Es un anuncio, para los que no lo conozcáis, especialmente los oyentes que venís de Hispanoamérica, es un anuncio de la marca Campofrío. Campofrío es una empresa de alimentación muy conocida en España, de las más grandes, y todos los años, aparte, durante el resto del año anuncia pues eso, el pavo en lonchas, el jamón cocido y esas cosas, pero en Navidad se estira y estrena un anuncio en el que suele gastarse un dineral, suelen ser anuncios muy caros, y en el que no venden sus productos. Su intención en Navidad no es vender las lonchas de pavo braseado, no, en absoluto. Lo que busca es transmitir un mensaje de esperanza, de amistad, etc. Bueno, ya sabéis, mensajes típicamente navideños. Bueno, pues en el año 2018, es decir, hace poco más de un año, decidieron hacer un anuncio sobre un tema del que se había hablado mucho a lo largo de ese año. El tema este de los ofendidos, los ofendiditos, que les bautizó Quintana Paz y con ese nombre se han quedado. Bueno, y lo difícil que se ha puesto contar chistes a raíz de los ofendiditos, porque siempre aparece alguien que se ofende y que te la arma. En las redes sociales ya sabéis que como antes de contar un chiste tenéis que mirar muy mucho las palabras que estáis empleando y el colectivo al que puede ofender, porque vamos, que te puedes llegar a quedar sin cuenta de Twitter a la mínima que te descuides. Entonces, bueno, y esto no solo en Twitter, sucede también en Facebook, en las redes sociales es muy común, pero cada vez más ha bajado ya al terreno de lo real, es decir, a la vida cotidiana, en el que si cuentas un chiste, pues ves que un tipo te dice que no le hace ninguna gracia y que has ofendido a tal o a su madre o a quien sea, y dices, bueno, era un simple chiste, no sé, tampoco es para ponerse así. Vamos, creo que nos ha sucedido a todos. Claro, el problema, la idea es muy buena, como veis, pero el problema es cómo hacer eso. Cómo utilizar como una empresa que se dedica a vender comida, porque Campofrío fabrica y vende comida, cómo hace eso y que además sea gracioso, y el anuncio es muy gracioso, sea elegante, un anuncio navideño a fin de cuentas, y sea un anuncio de estos que
realmente no ofende a nadie, porque es otro de los otros dos problemas que la agencia McCann, quien lo hizo, que se encontró. Es bien, yo tengo que hacer un anuncio para reírme de los ofendiditos sin que nadie o casi nadie se me ofenda. Seguramente alguno se ofendió con este anuncio, pero vamos, creo que es imposible ofenderse. Está hecho con tal delicadeza que bueno, que es... tienes que ser idiota para que te ofenda una cosa así, un anuncio como este. Bueno, pues lo hicieron inventándose una tienda de chistes, ficticia, lógicamente, en la que van humoristas, hay algunos humoristas famosos en el anuncio, y va también la gente común a comprar chistes, que sirven en unas cajitas de cristal. La tienda está en un edificio señorial de una ciudad y parece por dentro como una boutique de estas de marca, de Gucci o de Yves Saint Laurent, una cosa así, ¿no? Todo con mármoles muy bonita, con unos dependientes muy elegantemente vestidos. Parece que te van a vender un bolso de Bulgari, una cosa así. Bueno, pues lo que le salió metiendo todos esos ingredientes en la coctelera fue esto. Hoy en día hacer un chiste sale tan caro que es un lujo que muy pocos se pueden permitir. Buenos días. Bienvenida, ¿en qué podemos ayudarle? Venía a comprar un chiste. ¿Es para una ocasión especial? Hombre, hacer un chiste no es algo que uno pueda permitirse todos los días. Cierto. Acompáñenos, por favor. Aquí tendríamos la sección de bodas, cenas de empresa. Aquí entramos en tema funerales. Estos salen carísimos. No llevéis merienda, que ya tenemos fiambre. Me lo llevo. ¿Chistes de exhumaciones tienen? Es que este año ha salido muy bueno el género y ya se han agotado. Vaya, pero que al menos los chistes sí que sepan dónde meterlos. ¿Esto cuánto cuesta? ¿Un chiste sobre la monarquía y siendo periodista? Hombre, el empleo lo pierde seguro. Eso es mucho. Señor, piense que los chistes sobre feminismo salen muchísimo más caros. Carta de noche directamente puesta, ¿vamos a ver? ¿Sí? Pero ¿cuántas cuotas me quedan por pagar? Es que me vais a arruinar. Señor Bodegas, yo creo que el cálculo está bien, pero si quiere lo vuelvo a mirar. Estáis muy subiditos estáis. Queríamos llevar estos chistes de payo. Ole. Lo de ese muchacho. Hola, guapo, ¿qué tal? Lo voy a pagar yo. ¿Puedo pagar en oro? Muchísimas gracias. Nada, espero que vuelva pronto. Gracias, de verdad. Ni caso, son los ofendiditos. Ya se les pasará. Disculpe, pero este chiste no se puede devolver. Está perfectamente, lo que pasa es que le ha dado un mal uso. Usted ha querido mandar el meme de este chico también criado al grupo de WhatsApp de amigas salerosas, pero se ha equivocado y le ha enviado a amigas salesianas. Es que tenía que haberlo probado antes. Se abre el telón y... Bueno, un 5% de aceptación. Ya sé que no parece mucho, pero tal y como están las cosas, le digo yo que es un datazo. Yo quería un chiste sobre discapacitados. Hombre, en su caso le sale gratis, señor Lange. Uy, muchas gracias, hijo. Quisiera comprar un chiste porque voy a hacer una campaña de publicidad para esta Navidad. ¿Un chiste, una campaña de publicidad? Sí. Se la retiran seguro. Vaya. ¿Porque la suya de qué es? ¿Me permite? ¿Es usted reincidente? Bueno, sí. Pues si se la atraganta la campaña le puede dar un poco de lo suyo para quitar el mal sabor de boca. Todo esto está muy bien, pero necesito algo más heavy metal. Heavy metal. Me encanta. ¿Pero qué precio tiene esto? ¿Renunciar a lo que somos? El día que esta tienda exista, dejará de ser un chiste. Algo que nos hace tanto bien. No puede ser un lujo. Debe ser un bien de primera necesidad. ¿Saben aquel que dio que eran dos borrachos que estaban en una fiesta y en un momento dado? Como os decía al principio del programa, los anuncios hay que verlos. Si se conciben los anuncios para televisión hay que verlos y se conciben la mayor parte de las veces para tener que estar con los ojos pegados en ellos. Pero hay algunos que además se pueden escuchar sin perder demasiado. Este es uno de los que se pueden escuchar. ¿Por qué? Pues básicamente porque cuentan chistes. Y el chiste, a fin de cuentas, es un género sonoro. Te lo cuentan y el resto lo hace ya tu imaginación. Ya te empiezas a imaginar, a poner caras, escenas, etcétera. Tú construyes, cada uno entiende el chiste de una manera distinta. Eso es una de las claves de los chistes. Habéis reconocido, al menos los
Los escuchas españoles habréis reconocido la voz de Robert Bodegas, que aparece en el anuncio, el de Pantomima Full, o la de Quique San Francisco, que es uno de mis humoristas favoritos, que es quien muestra, el único que muestra el surtido de productos Campofrío metido en un maletín. Es el único momento en el que se ve la marca, bueno, aparte del sello final del anuncio, y además lo hace fugazmente. En fin, un anuncio fantástico con el que me temo que nos seguiremos riendo durante mucho tiempo, porque esto de los ofendidos es así, y ya me duele decirlo, pero va a más. Muy bien, queridos amigos, pues se me ha acabado el tiempo con esto del anuncio, así que con esto ponemos ya el punto y final al contraplano de hoy, y yo os emplazo a que regreséis por aquí mañana.